proporción 60-30. Hay más líquido intracelular que extracelular. Eso es lo normal en un adulto. 60% en el intracelular y 40% en el extracelular. Hay más intracelular que extracelular. Pero en los bebés no están así. De hecho, hay una inversión de los líquidos. Como ven aquí, el compartimiento intracelular es menor al nacimiento. Aquí, en la vida fetal, es menor que el extracelular. Esa relación se va igualando más o menos a los 3 meses, es 50-50. 50% de extracelular, 50% de intracelular, y luego va descendiendo el extracelular y se va incrementando el intracelular hasta que tenemos la proporción conocida de 60-40, de 2/3 partes. Perdón, 3/5 partes y 2/5 partes, que es la misma que se va a mantener en el resto de la vida, más o menos al año. ¿Ya? Entonces, podríamos inferir de esta situación que los bebitos tienen exceso de agua extracelular, tienen más extracelular que los adultos. ¿Dónde está esa agua de más? Usualmente está, ustedes saben que el extracelular se compone de 2 espacios, el espacio intravascular y el intersticial. No está en el intravascular. El intravascular tiene una capacidad limitada. Simplemente es exceso de agua, hay congestión, hay daño. Entonces, ¿dónde está? Está en el intersticio. Los bebés tienen exceso de agua en el intersticio. Eso ocurre bastante en la vida fetal. Incluso aquí la diferencia es mucho más amplia. En la vida intrauterina se va reduciendo, pero se mantiene esta relación inversa, incluso en el nacimiento, donde hay más extracelular. Entonces, los bebitos nacen con exceso de agua extracelular en el intersticio. Como es natural, tienen que perder ese exceso de agua extracelular y lo hacen muy rápidamente al principio. Luego va a ir adaptándose. Gran parte de esta pérdida inicial hace que los bebitos en los primeros 7 días de vida a 10 días de vida, los bebitos nacidos a término, normalmente pierden agua. Normalmente pierden líquido. Se deshidratan. No llamamos deshidratación porque es algo fisiológico. Normalmente pierden peso. ¿De quién es este lapicero, por favor? Gracias. Gracias. Entonces, es normal que los bebitos pierdan peso al principio hasta cierto límite. ¿Cuánto por ciento o cuánto de peso pierden los bebés al principio? Pueden perder, si son a término, hasta un 10% de su peso corporal. Por ejemplo, un bebito de 3.000 gramos, 3 kilos, podría perder hasta 300 gramos. Hasta que pese 2.700 es aceptable. Si pierde más de 2.700, más abajo de 2.700, o sea, más de 300 gramos, el bebito está deshidratado, está perdiendo más peso de lo normal. Entonces, esa es la pérdida normal de peso. Los bebés prematuros, dependiendo de la edad gestacional, pueden perder hasta 15% o más por ciento de su peso. Esto ha ido cambiando en tiempos recientes por intervenciones terapéuticas que hacemos los que tratamos prematuros. Antes los prematuros muy chiquitos, de 750 gramos, podían perder hasta la cuarta parte de su peso, un 25%, y ser normal. Pero ahora vemos que los bebés que son prematuros, como los manejamos con nutrición parenteral, en incubadoras que tienen muy buena humedad y que evitan que el bebito evapore demasiada agua, ya no pierden tanto peso. Y pueden perder hasta más o menos 15% saludable. ¿Qué debemos considerar ante un bebito que pierda más del 10% si es que es a término, más del 15% si es prematuro? Hay que saber por qué está perdiendo agua. Hay que hacer un balance hídrico y hay que ver cómo pierde esa agua. Si identificamos una causa como que el bebito está con poliuria, entonces es una causa de una pérdida sensible. La orina se puede ver, es poliuria. Entonces es una pérdida sensible. ¿Cuál sería una causa de pérdida sensible patológica para que un bebito se deshidrate? Por ejemplo, una diabetes insípida. En la diabetes insípida falla la hormona antidiurética, el bebé no retiene agua libre y empieza a eliminar agua. Como es diabetes insípida y es falla de la hormona antidiurética, no se pierde agua con sodio, sino solo agua libre. Entonces la osmolaridad de la orina va a ser baja y la osmolaridad intracelular va a ser alta, se va a ir concentrando porque está perdiendo agua libre y está reteniendo el sodio en el cuerpo sin perderlo con el agua.
Esa es una causa. Otra causa sería un bebito con diarreas. Es inusual que los bebés hagan diarreas, pero sí hemos tenido alguno. ¿Por qué? Porque la leche materna usualmente no tiene patógenos. Solo que la mamá tenga una muy mala higiene, en cuyo caso pues sí, pues le dé el pecho y le transmita una infección gastrointestinal por un pecho después de no hacerse bien las manos y contamina al bebé. Bueno, el bebito sí podría desarrollar una diarrea infecciosa aguda, ¿no? Ahora, ¿se puede contrajer de otros lactantes de una diarrea viral? Sí, hay bebés que hacen diarreas virales, pero no es la edad, no es lo típico, usualmente no pasa. Pero hay que interpretarlo. Si tienen un bebito que está bajando de peso, hay que preguntarse si tiene diarrea. Otra cosa son los vómitos. ¿Por qué puede vomitar un bebé? Si es vómitos muy precoces, muy tempranos, el bebito está su primera lactada y vomita, su segunda lactada y vuelve a vomitar, se acompañan de distensión. ¿Creen que esté infectado un bebito que acaba de nacer? Es muy probable que tenga una infección gastrointestinal en sus primeras alimentaciones. Es poco probable. Entonces, si tiene distensión, vómitos que no tolera, probablemente sea algo malformativo, no se ha formado el intestino. Ahorita tengo en el piso un bebé con atresia duodenal. Entonces, no se ha formado el duodeno. Tiene esófago, estómago, y de ahí el duodeno está atrésico. Está ahí, no va a pasar nada. Entonces, tú alimentas a ese bebito, va a llegar a su estómago, no va a prosperar la leche más abajo del duodeno, va a una porción del duodeno y lo devuelve, vomita. Otra causa de vómitos, bebés más grandes, por ejemplo, los que tienen 3 o 4 semanas, es un bebito con historia típica de que no vomitaba nunca, no vomitaba, pero empiezan a aparecer vómitos graduales. A las 3 semanas, un vómito de vez en cuando, un día sí, un día que no, y a las 4 semanas ya vomita todos los días y varias veces al día. Los vómitos son precoces, apenas lacta, a los 15, 20 minutos de lactar vomita, y vomita leche, sin digerir, sin bilis. Si es leche sin bilis, ¿dónde estará el problema? ¿Dónde está la obstrucción? ¿En el duodeno? ¿En el yeyuno? ¿Dónde? No puede ser en el yeyuno, tiene que ser antes de la desembocadura del colédoco, porque no hay bilis. Entonces, pura leche. Entonces, debe ser antes del duodeno, es en el estómago. Entonces, una estenosis de píloro es la causa frecuente de la historia que les estoy describiendo. Bebé que no vomitaba, empieza a vomitar a las 3, 4 semanas, cada vez vomita más, no gana peso. Y lo típico en el examen físico es que se palpa una bolita, se llama estenosis hipertrófica de píloro, porque el píloro está hipertrófico. Van a palpar, dicen los clínicos clásicos, como una nuez, como una bellota, algo duro aquí en el epigastrio, que es el píloro que está ahí estenótico y contraído y que no deja pasar leche. Y el bebé vomita. Entonces pueden haber varias causas de vómitos. También los bebés que tengan problemas metabólicos como por ejemplo hipoglicemias severas, trastornos del calcio, del potasio, pueden vomitar. ¿Por qué? Porque hay mala motilidad del intestino y pueden vomitar. Entonces se pueden dar varios contextos en los que los bebés pueden vomitar. Volviendo, entonces, para eso es el balance hídrico. Yo tengo que saber por qué este bebito no está ganando peso o está perdiendo peso de su peso inicial. Es por vómitos, es por diarreas, es por demasiada orina. Pero ¿qué pasa si yo no encuentro pérdidas sensibles? Le pregunto a la mamá, ¿su bebito vomita? Y me dice, no. ¿Tiene diarreas? Y me dice, no. Le hacemos un balance o pesamos sus pañales y vemos que su flujo urinario normal de un recién nacido se hace en mililitros por kilo. Supongamos que un bebito de 3 kilos, de 3 kilos, en 24 horas ha orinado unos 90 mililitros. ¿Cuánto sería su flujo urinario? Sería 90 mililitros en 24 horas, dividido entre su peso, sus 3 kilos, porque es por kilo, dividido entre el número de horas, entre 24 horas. Tercia, 30, tercia, 6, 8, perdón. Tercia 10,
10 octavos sería 1.25. ¿Sí? Entonces, su flujo urinario sería 1.25 mililitros por kilo por hora. ¿Qué significa 1.25? Pues tienen que saber cuánto orina normalmente un bebé. Más de 1 está bien. Menos de 5 está bien. Más de 5 sería poliuria. Menos de 1 sería oliguria. Oligoanuria es menos de 0.5. Entonces, ¿qué podría decir este bebé? Está orinando bien también. No está con un exceso de flujo urinario. Entonces, no vomita, no tiene diarreas, no está orinando de más. Este bebé, ¿por dónde está perdiendo? Las pérdidas sensibles no son exageradas. Entonces, podría tener un exceso de pérdidas insensibles. O lo más típico en este caso, que sus pérdidas insensibles, que también sean normales, no estén alteradas, pero lo que compensa todas estas pérdidas insensibles, que es cuánto líquido recibe el bebito, el ingreso de líquidos, la ingesta, este bajo, que es un caso típico y frecuente del recién nacido. El recién nacido, para sustentarse de líquido, no puede valerse por sí mismo, depende de su mamá. Distinto a ustedes, el bebito cuando tiene poco líquido no puede pararse y tomar su vaso de agua, llevarse su botella de agua para el examen, no puede. Entonces, ¿el bebito qué hace? Llora. Pero si la mamá no tiene suficiente leche o interpreta que la mamá que el bebito está llorando porque es un bebito llorón, majadero, mañoso, lo que tú quieras, y no le lacta, el bebito sigue teniendo sus pérdidas insensibles normales, las que siempre, pero no las está reponiendo, no las responde apropiadamente. Entonces, si hay exceso de pérdida que no se repone, el bebito cada vez se deshidrata más. Eso es frecuente, ¿ya? Pasa mucho. A veces el escenario más frecuente que vemos es la mamá postcesareada. La mamá postcesareada ha dado a luz y muchas veces ha dado a luz sin trabajo de parto. ¿Por qué? Porque era una mamá preeclámptica y le indicamos cesárea, porque era una mamá con una posición, una situación viciosa del bebé y ya llegaba a término, pero está transverso, no vamos a esperar a que ese bebito tenga trabajo de parto y se esté chancando transverso, nunca va a salir. Entonces el programa es cesárea sin trabajo de parto. Si no hay trabajo de parto, no hay secreción de oxitocina por la mamá. Y la oxitocina es un secretagogue, hace que se secrete la leche materna. Entonces la mamá no tiene ese problema. Además, luego nace el bebito y cuando nace por cesárea no siempre se puede hacer un contacto piel a piel precoz que ayuda a la estimulación de la secreción de lactancia, de leche. Entonces la mamá no secreta leche. Luego esa mamá en el postoperatorio se queda en sala de operaciones 3-4 horas, no hay contacto en esas horas. Al bebito lo alimentan en un interín con fórmula. Luego la mamá sale agotada por la cesárea, tampoco es la mamá más entusiasta para lactar y no hay lactancia. No hay lactancia, no hay estimulación del reflejo, que se llama reflejo de Ferguson, y no se estimula la secreción de oxitocina. Entonces luego la mamá produce poca leche. Y cuando el bebito quiere lactar, recibe esa poca leche. Entonces tiene pérdidas insensibles normales así, pero debe recibir leche así y no recibe aquí. Con el correr de los días ese bebé pierde peso más allá de lo normal, que lo normal era ese 10% para bebés a término y 15% para bebés prematuros. Entonces pierde peso y se deshidrata. ¿Qué pasa cuando un bebito así se deshidrata? Está perdiendo agua por pérdidas insensibles. Por cierto, ¿cuáles son las pérdidas insensibles? ¿El sudor es pérdida insensible? Sí. Por eso estamos como estamos. ¿Ustedes han visto el sudor? ¿Se ve el sudor? No se ve el sudor. Entonces no puede ser insensible. Hay dos tipos de pérdidas insensibles. La evaporación a través de la piel. Ahorita ustedes están evaporando agua a través de la piel. No la ven, por eso es insensible. Y cuando están respirando, porque si están respirando, evaporan agua a través de la respiración. Es insensible, ¿sí o no? ¿Llorar para un bebito también sería? No, porque sus lágrimas se ven. Todo lo que se ve es sensible. Entonces, las pérdidas insensibles son por la respiración y a través de la piel. Los bebés tienen más pérdidas insensibles por varios motivos que vamos a ver ahorita en detalle, pero tienen más posibilidades de perder por esas vías insensibles que los niños más grandes o que los adultos.
Entonces, tienes un bebito que tiene estas pérdidas insensibles que son un poquito más altas de los niños más grandes, y encima que no las repone bien, entonces ese bebito con el correr de los días se deshidrata. Entonces es importante entender cómo está el balance de este bebito para actuar en consecuencia. Ok, veamos. ¿Qué mecanismos hacen que el equilibrio de líquidos y electrolitos en los bebitos sea distinto? Uno es la distribución del agua corporal. Los bebitos ya hemos visto que el agua corporal se distribuye de manera distinta, prácticamente inversa a la del adulto, ¿ya? La otra es las pérdidas insensibles, que son más altas. ¿Por qué? Un bebito, ¿qué frecuencia respiratoria tiene? 40 a 60 de respiraciones por minuto, mientras que un adulto respira en promedio 16, entonces respira más veces, entonces elimina más agua con esa respiración. El bebito tiene más superficie corporal que un adulto por cada kilo. Si yo extiendo la piel de un bebito y la divido entre su peso, es mucha más superficie corporal por cada gramo de peso o por cada kilo de peso. Entonces tiene más para tener pérdidas insensibles. Y la función renal de todos los bebitos y en especial de los prematuros es inmadura. Los bebitos maduran primero la función glomerular. ¿Qué cosa es el glomérulo? ¿Cuál es la función del glomérulo? Filtra, o sea, deja pasar. Y deja pasar más agua de la que dé. Pero ¿quién hace que no orinemos un mar? El túbulo que absorbe. Entonces, lo malo es que los bebitos en los primeros días, el glomérulo madura primero, o sea, pierde harta agua, pero el túbulo todavía está como que se acomoda. Entonces, no reabsorbe tanta agua como debiera. Peor es en los prematuros. Los prematuros tienen un fenómeno que se llama natriuresis. Filtran el sodio con el agua, pero no lo pueden reabsorber por varios días, entonces lo eliminan. Eso se llama de natrium, que es sodio, y uresis, de orinar. Orinan sodio de más, y ese sodio arrastra agua. Entonces son más proclives a deshidratarse. Todo este contexto hace que los bebitos, y en especial los prematuros, puedan deshidratar más fácilmente. Entonces y encima son altamente dependientes de su mamá para tomar leche. ¿Qué pasa cuando ustedes se deshidratan? Cuando les falta líquido. ¿Qué sienten? Sed, ¿ya? Hay dos mecanismos compensatorios de la hipernatremia, que es la forma como nos damos cuenta de que nos falta líquido. ¿Cómo nos damos cuenta de que nos falta líquido? Porque se concentra el sodio y eso produce hipernatremia, y la hipernatremia incrementa la osmolaridad del plasma. Nosotros tenemos unos osmoreceptores en el hipotálamo y esos osmoreceptores gatillan dos cosas. Recuerden que el hipotálamo se conecta a la neurohipófisis y en la neurohipófisis se secretan dos hormonas. ¿Cuáles son? Ya, y oxitocina. ¿Y la vasopresina cuál es otro nombre? Hormona antidiurética. Entonces lo que pasa es que esa hormona retiene agua. Cuando se activa ese eje y estamos de sed, se retiene agua, orinamos menos y retenemos agua sin sodio. ¿Para qué? Para que ese sodio que se está concentrando se diluya. Y el otro mecanismo, en la misma zona donde se produce en el hipotálamo, donde están esos mismos hormonoreceptores, activan otra vía, esos mismos hormonoreceptores, que es la vía de la sed. Es una vía que va hacia la corteza y te dice, tengo sed. Pero un bebito cuando tiene sed puede activar su vía de ADH, esa está intacta, a no ser que tenga diabetes insípida, que en ese caso va a orinar, y va a orinar pese a estar con su sodio ahí que se está concentrando. Pero esa es una excepción y es una rareza. Pero la mayoría de los bebés sí pueden activar esa vía está bien. Pero la otra, que tengo sed, lo único que va a hacer es que el bebé llore. O sea, completamente dependiente de su mamá. Si su mamá, post cesárea, no produce la suficiente leche, el bebito se deshidrata. Si su mamá no entiende que está llorando por eso y dice, bebé, ese era tu pañal, es un bebé mañoso, llorón, ya tenía como 10 hijos y todos los ha criado igual y el 10º le da igual, lo va a dejar y el bebito se va a deshidratar. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar si se deshidrata? Entonces él va a perder agua libre, porque las pérdidas insensibles no se pierden con sodio. ¿Ustedes han probado el sabor de su sudor? ¿Sí? Si no, lavan a un amigo. Ya, el sudor es salado. ¿Por qué? Porque se pierde agua con sodio. ¿Han probado diarrea? No, pero si lo hicieran, por eso las sales de reposición oral traen sodio, tiene sodio. Pero las pérdidas insensibles son pura agua. Y ese es el problema de las pérdidas insensibles. Concentran el sodio porque se pierde pura agua y se queda el sodio sin agua dentro del cuerpo. Entonces, tienes así de sodio y cada vez menos agua, entonces el sodio no es que suba, pero se concentra más y alcanza valores más altos.
y se produce hipernatremia. Ok, listo. Ya, eso es lo que habíamos visto, lo normal, recién nacido prematuro, de 10 a 20% en los primeros 14 días. Eso también es cierto, ¿ya? Los bebitos a término tienen un comportamiento en el que nacen aquí con este peso, pierden peso hasta por aquí y tienden a recuperar el peso de nacimiento más o menos a los 7 a 10 días de vida. Entre la semana y los 10 días hacen eso. En cambio, los prematuros tienden a extender esta recuperación, mientras más prematuros tardan más, hasta los 14 días más o menos. Eso también es un poco variable, ¿ya? Sobre todo en los prematuros, pero como regla general, métanse en la cabeza de que un bebito que nace a término, de los a término, pierde peso, es normal, no debe perder más del 10% porque eso ya sería deshidratación, y debe recuperar su peso entre los 7 y 10 días. Si demora más, no lo está haciendo bien, algo está fallando, algo no está normal. Y si pierde más del 10%, tampoco es normal, no es una pérdida normal de peso. Entonces, lo que les comentaba de que hay que hacer un balance, el balance te ayuda a identificar cómo está perdiendo peso el bebé. Ahí se registra, ha perdido por vómito, ha perdido por diarrea, ha orinado de más, o ninguna de estas, y las pérdidas insensibles es lo único que te queda, porque las pérdidas insensibles las calculas por peso, pero no se ajusta a la realidad, el bebé está perdiendo más peso de lo que da el balance, entonces ahí debe estar el problema. ¿Cuándo se pueden exagerar las pérdidas insensibles? Cuando el bebito tiene taquipnea, cuando su piel es más delgada, cuando el bebito es más inmaduro. Vamos a ver eso también. Ok. ¿Cuáles son las características de la función renal en el recién nacido? El flujo plasmático renal al principio es menor. Eso va a ir aumentando con el correr de las horas, ¿ya? Ahora, la tasa de filtración glomerular al principio es menor, pero yo les dije que madura más rápido, ¿ya? Luego, los mecanismos de concentración urinaria son menos eficaces. Esto va a tardar un poquito más en compensarse. Esto madura más rápido, esto demora un poquito más. Y hay glucosuria, proteinuria transitorias, y eso es por la incapacidad que tiene el túbulo para absorber varias cosas, inclusive las cosas que siempre absorben los adultos. No es normal que haya glucosuria o proteinuria, no debiera haber, pero la incapacidad de reabsorber es lo que facilita esto. Ok. Aquí se ve cómo va, esto es cómo va incrementándose respecto al gasto cardíaco el flujo plasmático renal a lo largo de esto. Vean aquí cómo la tasa de filtración glomerular varía con la edad gestacional. Mientras más prematuro es un bebito y más joven es, o sea, en su primera semana, su tasa de filtración glomerular es 11 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular normal de un adulto? Más de 100. 80 a 100. Broco-Plaut te sale así más o menos. Y estamos comparando con un adulto porque le estamos poniendo de denominador 1.73. O sea, es respecto a un adulto. Esto es casi una insuficiencia renal crónica terminal. Pero así nace. Así. ¿Ya? Madura. Evoluciona. ¿Ya? Pero no evoluciona a un nivel normal, comparable con un adulto, ¿ya? A un nivel aceptable. Los bebés más a término sí alcanzan valores más aceptables, pero vean que es al cabo de prácticamente 2 meses. Entonces es evolutivo, tanto con la edad gestacional como con el tiempo. Los bebés más prematuros y más jóvenes tienen una tasa de filtración glomerular atrozmente baja. A ese bebé yo le puedo dar todo el líquido que necesita en su primer día de vida. No. Porque si yo lo cargo de demasiado líquido, este bebé no lo va a poder manejar con ese riñón inmaduro. Entonces hay que ajustar a la inmadurez cuánto líquido le vamos a dar. Y a la inmadurez tanto en tiempo como en edad gestacional. Ahora que esto también tiene otros tintes de relatividad que vamos a ver. Esto es respecto a la función renal. Vamos a ver. Los túbulos renales encima son resistentes, hay una resistencia relativa a la vasopresión, es relativa. No hay una gran actividad del ADH, pero no porque no haya ADH, se produce ADH apropiadamente,
pero hay una resistencia. O sea, es más o menos, no vamos a decir que es una diabetes insípida tipo 2, pero se comporta parecido a. Y mientras más inmaduro es el bebito, esto es más relevante. Entonces, los bebitos no son grandes retenedores de agua. Pierden agua porque el túbulo renal no reabsorbe agua, porque si bien es cierto la ADH está normal, hay una resistencia a su actividad, entonces eliminan agua y no retienen agua libre porque no activan las acuaporinas. Esto activa acuaporinas, ¿sí saben, no es cierto? Funciona con canales que son solo para agua, que se llaman acuaporinas, que son activadas por este receptor que es estimulado por la vasopresina. Entonces, la actividad de respuesta a la vasopresina es baja. Los bebés orinan de más. Mientras más prematuros, orinan más y tienden a perder más agua. ¿Okay? No solo con el sodio es por mala absorción tubular de sodio y que luego jala agua, sino también agua libre no la absorben tan eficientemente. Y eso se debe a menor cantidad de acuaporinas de tipo 2, menor actividad del labio precíclico y menor actividad, mayor actividad fosfodiesterasa. Ok, ¿cómo se comporta el túbulo proximal? En el túbulo proximal se reabsorben varias cosas, pero una de las cosas que se reabsorbe con más avidez, aunque es el sodio, ¿no? Para reabsorber la mayor cantidad de agua. Pero hay menor cantidad de transportadores de sodio, lo que hace que haya un menor gradiente de concentración de sodio que jale agua, entonces hay menor cantidad de sodio que se reabsorbe. Hay también disminución de la permeabilidad paracelular, lo cual impide que se reabsorba agua y otros solutos intercelularmente jalados por el sodio. Ahora, en cuanto a la glucosa, hay menor cantidad de transportadores SGLT1 y estos transportadores que absorben sodio y glucosa son transportadores de sodio y glucosa luminales tipo 1, ese es el SGLT1, hace que no se reabsorbe eficientemente el sodio, tampoco la glucosa, y eso justifica la glucosuria de la que hablábamos antes, que es frecuente en los bebés. Las pérdidas insensibles. 2/3 se pierden a través de la piel y 1/3 a través del tracto respiratorio. Estas pérdidas, como ya comenté, son evaporaciones. No es sudor, es evaporación a través de la piel. La superficie corporal del recién nacido es grande. Ya comentábamos que el bebé tiene mucha más piel por gramo que un adulto. Mientras más prematuro, es mayor. Las pérdidas insensibles son mayores cuando la edad gestacional, cuando menor edad gestacional tenga el neonato, y eso es verdad. ¿Por qué? Porque uno, la piel es más delgada. Cuando los bebitos nacen muy prematuros, 28, 27, 26 semanas, el estrato córneo es delgado. Y el estrato córneo, ¿por qué se forma? ¿Qué tiene el estrato córneo? ¿Tiene núcleos? ¿Tiene citoplasma? No, son puras membranas celulares. O sea, está conformado por lípidos, prácticamente una capa de lípidos muertos. Y esa capa de lípidos es aislante, entonces la aísla del exterior. Pero el estrato córneo es casi inexistente en bebés muy prematuros. Entonces, ese estrato córneo no lo aísla del exterior. Encima, los bebés prematuros tienen una capa de tejido celular subcutáneo muy delgada, que también son lípidos. Entonces, tiene un aislamiento escaso. Lo otro es la extensión de la superficie corporal, lo otro es lo que les comenté de la frecuencia respiratoria más alta que tienen. Si bien es cierto, la frecuencia respiratoria normal de los bebitos es de 40 a 60, los bebitos más prematuros se pegan más a 60, y peor si tienen dificultad respiratoria. Si un bebito tiene síndrome de dificultad respiratoria porque es prematuro y su pulmón es inmaduro, va a respirar con mayor frecuencia respiratoria, va a tener más taquimia y por lo tanto va a evaporar más agua. Si además lo pones en un ventilador, los ventiladores, si es que no tienen un humidificador adecuado, va a haber un gradiente entre el tubo por el que está respirando y donde hay vapor de agua, o debiera haber vapor de agua, y sus pulmones. Si hay un gradiente muy amplio porque el tubo le está dando aire seco, entonces el bebé va a evaporar mucho más agua. A eso hay que sumarle que el bebito, si es que está en una buena incubadora, que le proporcione buena humedad. Cuando nosotros programamos la humedad de las incubadoras, un bebito de las primeros 3 días y que tenga menos de 28 semanas, programamos la incubadora con una humedad del 85% al 90%. Las incubadoras prácticamente están chorreando agua. Tú ves que el agua, como está caliente ahí, en las paredes se condensa porque las paredes son frías, porque eso está caliente. Tú metes, es como si metes tu mano cuando vas a examinar.
Sientes como que hubieras llegado a la selva. No sé si alguna vez han ido a la selva y hay esa humedad caliente. Así es dentro del incubador. ¿Por qué? Con eso nosotros reducimos el gradiente que hay de humedad entre el bebé y su exterior. Cuando no hay gradiente, el bebé se seca menos. Y si además hay calor y no hay gradiente de calor, el bebé tampoco tiene pérdidas de calor. Así funciona. Las pérdidas insensibles de un bebé recién nacido de menos de 24 semanas, esto yo he tenido vivos solo un par de bebés gemelos de 24 semanas y luego se murió uno, no llegó a prosperar, pero de esta edad, y no he tenido menos de 24 semanas, ninguno hasta ahorita en el orina. Pero sus pérdidas pueden ser de 200 mililitros kilo día, mientras que un bebito a término son 20 mililitros kilo día. Entonces, mientras más prematuro, las pérdidas son peores. Por las cosas así explicadas. ¿Qué factores pueden modificar las pérdidas insensibles? La humedad del ambiente, ya hemos hablado de las incubadoras con humedad, el oxígeno modificado. Si el oxígeno yo solo es seco todo el tiempo, yo le puedo dar oxígeno. Ya he visto que en la animación comentaban que el oxígeno puede ser al principio oxígeno nada más, de un balón y todo lo demás, pero si se prolonga eso tiene que ser como un humidificador. ¿Por qué? Porque si se genera gradiente entre los pulmones y el aire seco que está entrando, o el oxígeno y aire seco, va a haber gradiente y se va a secar el bebé. Las incubadoras de doble pared ayudan, sobre todo con el calor, no tanto con la humedad, ¿ya? Pero cuando no se pierde calor tampoco se pierde mucha humedad. Entonces, espero que en práctica les haya mostrado que las incubadoras tienen doble pared, un doble acrílico, entonces eso evita que haya un contacto directo entre el entorno que está rodeando al bebé y el exterior. Hay como una capa de atenuación entre las dos paredes, hace que no se enfrente directamente al exterior. La cubierta de plástico, eso se ayuda con la humedad. Hemos visto que bebés prematuros de menos de 32 semanas es de rigor ponerlos en una bolsa de plástico para evitar las pérdidas por evaporación, tanto de calor como de humedad. La ventilación mecánica tiene que ser ventilación mecánica con humedad y con humedad apropiada. La humedad se autorregula, entonces se pone un humidificador y se va regulando de acuerdo a las necesidades del bebé. ¿Qué puede facilitar? Los bebés prematuros, recién nacidos prematuros, tienen mayores pérdidas, las lámparas de calor radiante. Si a un bebito muy prematuro, pequeño, lo pongo prolongadamente durante toda su hospitalización, en vez de en una incubadora que es cerrada y que tiene humedad, en una cuna de calor radiante, el radiador solo le va a dar calor, pero no le va a dar humedad, entonces va a haber mucha pérdida de calor. La fototerapia, los equipos de fototerapia, los más modernos son de luz azul, son unos LEDs. Tienen alta potencia en cuanto a luz, pero muy bajo calor felizmente, pero aún así calientan más de lo normal. Y al calentar producen más pérdidas por evaporación, hacen que las pérdidas insensibles se incrementen en los bebés. Entonces hay que tener cuidado con eso. La taquicardia ya hemos comentado más de una vez que si la frecuencia está alta, pues va a perder. Y los defectos en la piel, esto sí se me fue comentarles. Hay bebés que nacen con defectos en la piel, por ejemplo las gastrosquisis. Entonces, no hay, esto está abierto, las vísceras están expuestas al exterior. Pero en el falocele está una membrana que cubre las vísceras, pero también está expuesto al exterior. Un bebé gran quemado, sí puede haber bebés quemados. Hay lesiones químicas por gluconato de calcio que necrosan la piel y no va a haber cubierta de piel. Y hay bebés que de plano pueden tener defectos cutáneos. Existe una malformación que se llama aplasia cutis, ¿no? Se generan algunos estratos de la piel. Entonces, si son muy extensos, va a haber mucha pérdida por evaporación. Puede pasar. He tenido una guagua alguna vez con una fascitis necrotizante, que le han tenido que, y todo esto estaba, y denudado de piel, esta porción, se ha apagado. Entonces, y por esa porción, también, agua. Me acuerdo bien de esa fascitis necrotizante. Nos la pasaron de cirugía, ya no tenía edad de estar en neonatología, tenía más de un mes. Pero la pasaron porque la vieron mal y se preocuparon y mi hospital no tiene una UCI pediátrica. Entonces la boba tenía 2 meses y medio o algo así. Empezaba a comer 5 o 6 kilos. Nos la pasan porque estaba posoperada de una obstrucción intestinal y ellos decían que estaba con sepsis o algo así, nada más. Yo recuerdo que la recibí en la guardia y veo que esta parte está morada y con fitemas. Esta es una fascitis. Le llamé al cirujano, oye, es una fascitis. No, que no sé qué, que no. Niña, ven a ver, vino esa misma noche.
seguido en la noche a las 8. Y viene el cirujano y no, es fasciitis, no sé qué. Le digo, es fasciitis. Vamos a tratarlo, vamos a cubrirlo con antibióticos y mira, yo creo que si es fasciitis, esto va a evolucionar bien rápido. Al día siguiente, las lesiones, que eran unas cuantas ampollitas, entraron, no, ni siquiera quisieron entrar al día siguiente, vinieron entre dos cirujanos, no, que no sé qué. En la noche era escandaloso, cuando pasaron las fotos de la noche, yo ya casi lloro. La fasciitis, bueno, o sea, la fasciitis es producida por estreptococcus, distinto al estafilococo. Lo malo del estreptococo es que no produce una gran reacción. Oye, ¿cuánta medicina es? Ya, no produce una gran reacción inmunológica. Cuando se produce una gran reacción inmunológica por gérmenes, por ejemplo, como el estafilococo, esa reacción inmunológica lo que provoca es que se tabique, se generan tabiques de fibrina. Entonces la infección no se extiende mucho. Pero el estreptococo tiene esta cualidad de que no genera tanta inmunogenicidad como el estáfilo. Entonces, cuando alcanza lugares como la fascia, no genera fibrina y no hay nada que lo detenga. Entonces, se extiende, aprovecha la fascia como superficie de extensión. Y es horrible. Le entraron y le retiraron esto. Las enfermeras lloraban cada vez que se le curaba esa boca. Al final, pero tuvo una convalescencia de 2 meses más. Entró con 2 meses y medio, se fue casi a los 5 meses. Entonces sí, y teníamos que hacer pues un balance apropiado para regular sus pérdidas de líquido, porque esto. Ok. ¿Qué hay que tomar en cuenta para ver cuánto de líquido darle a un bebito? Hay que tomar en cuenta la composición corporal. ¿En qué edad está el bebito y cuánto de líquido va a tener? No todos los bebitos son iguales, incluso con la misma edad gestacional en composición corporal. Por ejemplo, los bebitos con retraso de crecimiento intrauterino, que son chiquititos, como son chiquititos, tampoco es que tengan exceso de agua en el extracelular, entonces no tienen mucho líquido extracelular intersticial. Y yo les decía que esta bajada de peso en gran medida o en cierta medida se debía al inicio en la pérdida de ese líquido extracelular que estaba de más en el intersticio. Entonces, ¿cómo creen que se comporta un bebito con retraso de crecimiento intrauterino? ¿Perderá mucha agua o perderá poca agua si tiene poco de líquido extracelular? Menos, porque tiene menos. Entonces, en realidad muchos bebés con retraso de crecimiento intrauterino, en vez de hacer esa bajada de peso, desde el inicio empiezan a ganar. Y si tú a ese bebito le das mucha agua, puede ganar más agua de lo normal e incluso dermatizarse y perjudicar su adaptación. Entonces hay que individualizar cada caso. No se puede tratar todos los casos iguales. Cuando hablamos de asfixia, tanto sus compañeros como yo que dicen esa clase innecesariamente, les hicimos notar que los líquidos se tenían que restringir porque los bebés con asfixia tienden a hacer edemas y el edema que más nos preocupa es el edema cerebral. Además tienen SIHAT, síndrome de expresión inadecuada de manera hidrética, y tienden también a retener líquidos de más. Entonces tienden a ser edematosos y ese edema es perjudicial porque puede hacer un edema citotóxico con daño cerebral. Entonces no es muy útil a estos bebés, por ejemplo, darles mucho líquido. No voy a empezar con los líquidos. Hay que individualizar y a eso se refiere lo de composición corporal. Hay que ver también variaciones en las pérdidas insensibles. Si es un bebito que está en fototerapia va a tener más pérdidas insensibles, entonces yo tendría que compensar y darle 10, 20 mililitros más de líquido, sobre todo si se usan fototerapias antiguas como las clásicas antiguas. Los que anotan el horario no les he mostrado, pero les voy a mostrar. Hay como, si fuera un museo, todavía lo usamos, pero no usamos la fototerapia de eso. Hay unas cajas que hizo el doctor Concha hace muchos años, cuando no había fototerapias, que era en sí el estándar de la fototerapia antes.
No habían focos LED. Tienen que entender que la tecnología LED es relativamente reciente, tendrá unos 20 años. Y hace unos 30, 35 años, ¿con qué le dabas fototerapia a un bebito? Con estos fluorescentes. Era la luz menos caliente que podías tener y ponías esta luz. Después se realizaron estudios y se demostró que ciertos rangos de luz hacían que se reduzca mucho más rápido la bilirrubina. La bilirrubina, no quiero extenderme mucho en eso. Entonces cambiaron por luces de color azul y por LEDs de color azul. Y los LEDs son menos termogénicos que estos que calientan mucho más. Entonces, pero si usaran una de estas, tendrían que aumentarle harta agua al bebito. ¿Por qué? Porque estas calientan mucho más que los LEDs que tenemos. Entonces, hay que valorar eso. Ahora, si el bebito está con taquipnea, no va a tener la misma cantidad de pérdidas sensibles. Si el bebito tiene defectos en la piel, no va a tener la misma cantidad de pérdidas sensibles. Se tiene que ajustar a la necesidad del bebé. Y lo otro es la función renal. Que si tenemos alguna evidencia de que la función renal está mal, yo no le puedo meter a un bebito que está con falla renal y que orina muy poco el líquido normal. ¿Por qué? Porque se va a sobrehidratar, se va a encharcar y va a ser anasarca. A veces, incluso solo le tienes que dar las pérdidas insensibles más lo poco que orine, nada más esa cantidad de líquido. Y es complicado en neonatos porque en esa cantidad de líquido le tienes que meter la energía que necesita, porque ese bebé no se sustenta alimentándose de otra cosa que está muy mal, y la cantidad de otros solutos que puede necesitar para mantenerse bien. Entonces es complicadito. También pues, sin entrar en lo patológico, hemos visto que la función renal es evolutiva. Yo no le puedo dar todo el líquido de golpe en el primer día, sino ver cómo va evolucionando el bebé a lo largo de los días o semanas. Entonces eso va cambiando. ¿Ya? Aquí están las pérdidas sensibles respecto al peso, ¿ya? En mililitros por kilo por día. Y nótese que los bebitos más prematuros tienen más pérdidas insensibles. ¿Por qué? Porque su piel es más inmadura, porque respiran más rápido, su piel es más delgada y ahí tienen más superficie corporal, tanto de piel como de tejido respiratorio por kilo de peso. Entonces tienen más que perder y pierden más fácilmente. Otra cosa que no he mencionado hasta ahora es que los bebitos, mientras más prematuros son, tienen más agua corporal total. ¿Cuánto de agua corporal total tiene un adulto promedio? 60%. Un anciano, 50%. Las mujeres, 55%. Un recién nacido a término tiene más o menos 75%. O sea, 3/4 partes de su cuerpo son agua. Tú lo exprimes y vas a sacar de un bebito de 3 kilos, vas a sacar 3 por 3/4, son 9, 9 entre 4, sería 4.5, 2.25 kilogramos de agua y lo que queda de sólidos. Pero esto es más impresionante. Un bebito prematuro de menos de 28 semanas, lo voy a redondear a 1 kilo para que se haga el cálculo, pero sería como 750 gramos, uno de 26, 1 kilo, pónganse. Tiene 90% de agua corporal total. O sea, de ese kilo, 900 gramos son agua y solo 100 gramos es hueso, cabello y todos los tejidos sólidos compuestos por proteínas y minerales. Agua, 900 mililitros de agua. Imagínense un bebé más prematuro, uno de 24. Prácticamente son mal agua, son transparentes. Tú le ves la piel, puedes ver a través de su piel es delgadísima. Puedes ver los tejidos, o sea, es pura agua. Y eso hace que los bebitos, mientras más prematuros, tengan dos problemas. Uno, se componen de más agua y la deben conservar porque su naturaleza es esa, no la deben perderla lento, no lo puedes deshidratar rápido. Y dos, lo pierden más fácil, porque tienen más formas de perder agua y sus pérdidas insensibles son más altas. Entonces, tienes que manejarlos más finito. ¿Qué cosas favorecen la evaporación? El bajo peso al nacer, la piel delgada, los calentadores radiantes, que ya les he dicho no lo usaríamos en un prematuro, a no ser que no haya opción, la fototerapia. Ok. Aquí tenemos las pérdidas insensibles en mililitros kilo día. ¿Cuánto de agua usan para formar la orina? Esto también es relativo, ¿ya? La capacidad de concentrar la orina de los bebitos es baja. ¿Por qué? Porque los bebitos orinan harta agua, no pueden concentrar la orina, no retienen agua. Entonces los bebitos eliminan mucha agua para eliminar esos solutos. Usualmente su agua para formar la orina se va al límite superior, no se queda en el límite inferior. ¿Ya? Eso es el agua que eliminan por deposiciones.
todas estas son pérdidas sensibles. Ahí está, el sudor es sensible. ¿Por qué el sudor está en 0? Porque los bebitos tienen inmaduras en alta sudorín. Las pérdidas de sudor son prácticamente nulas. ¿Ya? Aquí está la magnitud en la que ya hemos conversado esto harto. No voy a tomar esta tabla, pero sí que deben entender que todos estos factores incrementan las pérdidas sensibles e incrementan más mientras más pequeño es el bebé. Cada factor tiene mucho más impacto en un bebé más pequeño que en un bebé más grande. Nada más, eso es lo que quiero que entiendan. Si yo quisiera que sepan algo de esta tabla, es eso, no que sepan ningún valor de memoria. Estos factores afectan las pérdidas sensibles, pero mientras más pequeño es el bebé, las afectan más. Y aquí están los requerimientos de líquidos de los bebitos por peso. Este es de un autor que nos propone quien desarrolló las diapositivas. Por cierto, estas diapositivas son por una fina cortesía del doctor Carlos Concha, de la Stanley, ¿ya? Pero esta es la tabla con la que vamos a trabajar nosotros, ¿ya? Ok, esta tabla no es una tabla oficial. De hecho, tiene un par de errores que quiero comentarles. Por ejemplo, prematuro tardío está bien, de 4 a 36 semanas. Prematuro moderado no es de 33 semanas, sino es de 32 a 33 semanas. Aquí hay una categoría que se llama muy prematuro, que no aparece y que es entre las 28 y 32 semanas. Y luego está el prematuro extremo, que es menos de 28 semanas. Y le he puesto prematuro muy extremo, que sí existe esta definición y es menos de 26 semanas. Obviamos esta parte en cuanto a términos, pero sí usen las edades estacionales como están propuestas ahí. ¿Qué es lo importante de notar la tabla? Número uno, tienen que memorizarla. Esta tabla va a venir como un adjunto en vuestro examen para que hagan los cálculos, que es la parte a la que nos vamos a dedicar de acá en adelante. Pero ¿qué quiero que noten? Yo les había dicho que los bebitos prematuros, mientras más prematuros son, uno, tienen más agua en el cuerpo y dos, la pierden más fácil. ¿Quién necesita más agua entonces? ¿Los prematuros o los atérmicos? Los prematuros, porque tienen más agua en el cuerpo y la pierden más fácil. Vean que un prematuro en su primer día recibe más agua, más agua que un bebito término en su primer día, ¿sí? Y luego lo otro, yo les había dicho que la función renal es madurativa. Con el correr de los días, el bebé puede manejar más líquidos porque hace una mejor retención de agua, una mejor absorción y va madurando. Entonces, yo le voy a dar más agua al principio cuando su riñón es de un insuficiente renal, sobre todo un prematuro, o le voy a dar más agua hacia el final. Más agua hacia el final. Y cada agua es progresiva, cada volumen de agua es progresivo. ¿Por qué? Porque la función renal va madurando con el tiempo y puede manejar cada vez más líquidos. Yo no le puedo dar a un paciente que tiene una diuresis de 11, de pronto toda el agua que me daría la gana de darle, que es la que va a recibir al final, porque es muy chiquito, es uno de menos de 26. Entonces su riñón va a ir madurando. ¿Cómo se interpreta esta tabla para el manejo? Entonces ustedes seleccionan al bebito por la edad gestacional que tiene y el número de días que tiene y deciden cuántos mililitros kilo día le quieren dar. Hagamos un ejemplo que nos va a aclarar el panorama. ¿Cómo vamos a ver, muchachos? 15 para un ejemplo. ¿Hasta aquí todo claro? Esta es la parte más bonita, por lo menos a ustedes creo que les va a gustar más. Van a marcar esto. Mota de currar, no la otra mota. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para dar fluidoterapia. ¿Qué es fluidoterapia? Es dar líquidos y electrolitos por vía endovenosa a un bebito que lo requiere. Cuando un bebito requiere darle por vía endovenosa sus líquidos, cuando está contraindicada la vía oral. Cuando está contraindicada la vía oral. ¿Cuándo no le darían vía oral a un bebito? A ver, ¿qué se les suena? A ver, empecemos. Un bebito que vomita y que no tolera leche, si yo insisto por ahí, se va a deshidratar más. Le voy a dar 10 y me va a vomitar 20. Así que
poner en reposo gástrico, está bien. Vómitos que son persistentes, no un vómito, ¿no? Por un vómito no indicamos, pero si son repetidos, podría ser vómitos. Otra cosa. Una malformación gastrointestinal que no va a dejar que el alimento pase y discurra por el tracto gastrointestinal. Desde un ano imperforado que está en el extremo de un lado y en el otro lado una atresia esofágica. Lo más alto que tengo y lo más bajo que tengo. Si tengo en algún lado una obstrucción anatómica, sea congénita o adquirida, porque los bebés también sí se pueden obstruir por ejemplo, por un hilio meconial, el meconio tapona el intestino, anatómica, funcional o de cualquier naturaleza, entonces no, está obstruido como obstrucción. La mayoría de estas obstrucciones van a ser genéticas, ¿ya? O congénitas, malformaciones. Aquí está, por ejemplo, la atresia esofágica, la atresia duodenal, la atresia ileal, las malformaciones anorrectales. Están ahí. Yo no puedo alimentar a ese bebé. ¿Qué otro tipo de bebés no puedo alimentar? Diarrea. Diarreas puedes alimentar. Asfixia. Los bebés asfixiados severos, asfixia perinatal severa. Hemos visto nosotros en la guía que he presentado yo, la que han comentado sus compañeros también, que pueden recibir nutrición enteral mínima, que es un poquitito. ¿Por qué? Porque ese intestino, recuerden que cuando se estaba asfixiando el bebito, desviaba oxígeno hacia el cerebro y al corazón. Entonces el resto, y también las suprarrenales, el resto de órganos se quedan isquémicos. Entonces a un órgano isquémico yo no le puedo cargar trabajo. Peor si la isquemia ha sido grave porque ha sido una asfixia grave, severa, moderada. Entonces en bebés asfixiados moderados y severos es prudente o dar muy poca leche, que te va a obligar a usar fluidoterapia porque estás dando muy poca leche, o de plano no dar nada de leche. Yo preferiría, sobre todo en severos, nada de leche por unas 72 horas en el bebé. Otra condición parecida a esta que obliga a no dar leche es cuando ahorita tu bebito en este momento también está redistribuyendo flujo sanguíneo a cerebro y corazón. ¿Se les ocurre qué condición hace que se redistribuya flujo sanguíneo a cerebro y corazón que no se asfixie? Shock. Entonces, en el shock grave, sobre todo en el shock que requiere inotrópicos, ya está bastante grave para pedirte que le pongas un inotrópico. El flujo sanguíneo no es que diga, uy, que vamos a salvar esos intestinos, va a ser peruano y la mejor gastronomía es la del Perú, así que es importante. No, acá interesa cerebro y corazón. El flujo se redistribuye igual, cerebro y corazón, y los intestinos se inmolan. Hace intestino de un paciente que se está chocando y que está grave y que no está recibiendo flujo sanguíneo en sus intestinos, no le puedes dar leche, porque esos intestinos con la leche se van a necrosar, se va a perforar y tenías problemas graves con su shock, ahora prepárate para esto. Entonces, no. De plano, hay una condición que ya es una necrosis del intestino, que es típica del recién nacido prematuro, se llama enterocolitis necrotizante. Por sus siglas en inglés, necrotizing enterocolitis. En español sería enterocolitis necrotizante, SN. Es una condición típica de los prematuros, ¿ya? Se produce usualmente mientras más prematuro el bebé. Lo raro es que se produce más tarde. No es raro, tiene su explicación. Lo que pasa es que cuando un bebito es bien prematuro, empiezas con poquita leche, y vas avanzando. El problema es cuando avanzas. En una de esas te mandas muy rápido y peor, le das fórmula, y la fórmula tiene una osmolaridad más alta que la leche materna. Entonces lo que hace es inflamar por esa osmolaridad. Genera un daño inflamatorio en el intestino. Ese intestino inflamado luego trasloca bacterias. Las bacterias invaden espacios que ya no son la mucosa, las bacterias normales o anormales, porque puedes tener bacterias que, porque encima le estabas dando antibióticos de primera línea al bebito ampigenta, crece bacterias que no son sensibles a ampigenta, bacterias resistentes. Y esas bacterias que estaban colonizando el intestino traslocan y penetran partes profundas. Algunas de esas bacterias son productoras de gas y generan el signo típico, que es que se diseque la mucosa porque ha producido gas y se separe de los planos más profundos.
y se ve un espacio gaseoso. Eso se llama neumatosis intestinal, de neumos, que es aire, y intestino, que es intestino, ¿no? Entonces, la neumatosis intestinal se produce en eso. Ahora, se da en los prematuros en etapas tardías porque a veces empezamos muy graduales, pero luego cuando reciben alta leche les pasa. En bebés a término también se puede producir, es mucho más raro. Los bebés a término suelen tolerar bastante mejor la leche, pero a veces pasa. Es rarísimo. Se asocia también en prematuros, perdón, en bebés a término podría asociarse a policitemia. Policitemia es una causa. Cuando hagamos policitemia en la tercera unidad, vamos a ver un poquito de eso también. No vamos a tocar NEC como tema porque no es un tema del sílabus, pero es marginal. Entonces, la enterocolitis necrotizante, un bebito que tiene el intestino por perforarse o perforado, no le vas a dar leche. ¿Ya? En grados extremos, el grado NEC 3 es con perforación intestinal, o sea, no le puedes dar leche. Ni siquiera un NEC 1, que es solo la sospecha de enterocolitis necrotizante. Entonces, es una contraindicación de leche. ¿Cuál sería otra contraindicación de leche? Sepsis. Vamos a dejarlo como relativo, ¿ya? No absoluta. Sepsis, cuando llega a shock, se vuelve absoluto. Cuando llega a shock, peor shock, severo, con uso de inotrópicos, se vuelve absoluto. Pero como sepsis, yo no criticaría al colega, incluso en mi hospital, menos un médico general que está haciendo su serum, que ponga diagnóstico sepsis y diga, lo voy a mandar en NPO. No lo cuestionaría, yo no diría, wow, ¿por qué? ¿Qué seguro? No, es su criterio, lo está viendo mal, cree que referirlo en NPO es más seguro para el bebé y con mayor tranquilidad en el hospital lo podemos iniciar después de una valoración, pues está bien. ¿Ya? Lo podemos como una indicación relativa. Sepsis está bien, pero como absoluta, acá. ¿Estar en ventilador mecánico es una contraindicación para la leche? No. ¿Ya? Bebés incluso que están ventilados, tranquilos, les podemos dar leche por sonda. Siempre y cuando no entren en estas otras categorías. ¿Ya? Si el bebito no tiene una enterocolitis necrotizante, no tiene un shock severo, no tiene sepsis severa, nada que preocupe por ese lado, le puede dar leche. Prematuridad extrema será una contraindicación para la leche. Prematura de 24 semanas, que no ha vivido conmigo, nunca, ninguno. ¿No le damos leche? Se puede dar leche en bebés prematuros, incluso extremos. ¿Qué hacen los bebés cuando están en el útero respecto a su tracto gastrointestinal? Todo el tiempo están deglutiendo. ¿Qué cosa están deglutiendo? Lo que les rodea, el líquido. Y esa deglución del líquido lo que hace es estimular los intestinos. Ustedes saben que en el intestino los enterocitos producen hormonas de acción paracrina. Y esa actividad hormonal mantiene la actividad del intestino, la motilidad y el trofismo del intestino, o sea que el intestino no se atrofia. Entonces el bebito no tiene, cuando nace y ha nacido haciendo este proceso, no tiene un intestino atrófico, tiene un intestino que es cierto, no está maduro, pero que es funcional. Si tú a ese bebito lo dejas en NPO, y peor si ese NPO es prolongado, ese intestino ya no funciona, y al no funcionar no produce esas secreciones paracrinas, y el intestino se atrofia. Y luego quieres darle leche, y las vellosidades están atróficas, las microvellosidades también, y las células, los enterocitos también. Entonces ese bebito no tolera la leche, es difícil progresarlo, y en el peor de los casos, esa leche ahí acumulada genera inflamación y puede generar este problema, enterocolitis necrotizante. Entonces, ¿qué es lo prudente? ¿Qué es lo cauto? Si no tiene ninguna de esas contraindicaciones, a tu bebito le das algo que se llama nutrición enteral mínima, o su otro nombre que tiene que ver con esto del trofismo, nutrición trófica. Es una nutrición insignificante, tan insignificante que no se usa para los cálculos de líquidos ni de calorías, pero tiene esta función de mantener el trofismo intestinal y la actividad hormonal intestinal. Entonces le damos poquita leche, casi nada. Entonces, prematuro extremo no es una contraindicación, no. Ventilador mecánico no es una contraindicación si es que no se cumplen estas otras, ¿ya? Entonces, supongamos que por alguna razón de estas que justifican dejar en NPO a un bebito. Agarremos un bebito. Supongamos que tenemos un bebito, el bebito que les contaba, que nació ayer en la noche, anteayer, es que anoche dice anoche. Ya no se está perdiendo. Cuando hagan guardas, no. Ya ha sido anoche. No sabes qué día es cuando es. Ha sido anoche. Anoche nació ese bebito y es un bebito a término.
no, es prematuro, de 35 semanas. ¿Ya? Pesa, vamos a redondear su peso a un valor que nos lleve a cálculos más fáciles. Pesa 2 kilos, en realidad pesaba 2030 gramos, pero vamos a trabajar con 2 kilos ahora. Los números difíciles, como van a trabajar con calculadora en el examen, van a ser para el examen. Ahora yo voy a calcular en mi cabeza, así que no vamos a trabajar con... Ah, por cierto, por favor, cómprense una calculadora, si es que no la tienen, para el examen. Van a dar examen con calculadora. Empiecen a hacer sus prácticas en la unidad cuando toquen estos temas con una calculadora que van a usar en el examen. ¿Para qué? Para que practiquen con su calculadora y no sea una novedad hacer los cálculos en el examen con otra calculadora. Así que tengan una calculadora en la mano. Entonces, recapitulando, nuestro bebito tiene 35 semanas de edad gestacional, 35 semanas. Nuestro bebito acaba de nacer, ¿ya? Ha nacido, supongamos anoche, es esta noche, lo acabo de recibir. Y tiene A3 esofágico. Entonces su edad está en su primer día de vida, en sus 0 horas, primer día. Tiene A3 esofágico. No, perdón, era el tercero del lapso. Después igual estoy cansado. Aquí sigo parado. Ya. Y tiene un peso, vamos a redondearlo en 2000 gramos. ¿Ya? En neo, estoy redondeando solo por calcular. No se redondea los gramos. Trabajamos con gramos hasta los gramos exactos. ¿Por qué? Porque es significativo. Cada volumen pequeñito de agua puede alterar las cosas. Entonces, ¿en qué categoría se encontraría el bebé? ¿En qué día estamos? 1. ¿Prematuro? 70. Tardío. ¿Cuánto de volumen le tengo que dar? 70. 70. Ok. Ahora, algo que no viene en esta tabla, pero que ya se los he dicho, no lo he dicho, pero lo voy a decir de nuevo claro. Ese valor de 70 son 70, que para esto le toca 70, pero son mililitros por kilo por día. Siempre los tratamientos, las terapias en neonatos se multiplican por el peso, por kilo. No le puedo dar a un bebito de 1 kilo la misma dosis que a un bebito de 5 kilos, de 4 kilos. Siempre se multiplica por el peso. ¿Ya? Hay una excepción. Igual se los digo ya. ¿Cuánto de vitamina D necesitas, Doc, al día? 1. ¿Cuál es la dosis de vitamina D, el requerimiento de vitamina D de un adulto? Son 400 unidades internacionales por día. ¿Sabe por qué lo sé? Porque es lo mismo a cualquier edad. Incluso para un neonato chiquitito es 400 unidades y no se multiplica por peso. Esa es una excepción, la única que me acuerdo ahorita. Seguro que hay alguna más, ¿ya? Pero la dosis, por ejemplo, de vitamina D, eso no se multiplica por peso. Lo demás siempre va a ser por peso, entonces tienen que multiplicarlo por el peso, de 70 mililitros por kilo por día. Entonces, ¿qué implica eso? Que a mi bebito le voy a dar 70 mililitros por 2 en agua. ¿Cuánto le voy a dar de agua? Le voy a dar H2O 140 mililitros, ya no por kilo, porque ya se multiplica por kilo, sino mililitros por día. ¿Estamos? Ahora, y eso lo dejamos para la siguiente, ahí vamos a continuar. ¿Qué implica esto de darle esta cantidad de agua? Le voy a dar agua de caño, le voy a dar agua destilada, que viene en botellas estériles, ¿o qué le voy a dar? Los bebitos necesitan algunas cosas además del agua que tengo que proporcionarle al bebé. El bebé necesita energía. Recuerden que ese bebé antes de nacer tenía un suministro constante de glucosa por acá, por el ombligo. La glucosa de la mamá, que era normal, llegaba aquí. Si es una mamá diabética, llegaba a glucosa alta incluso. Cuando la mamá tenía hiperglicemia, llegaba más glucosa. Pero llegaba glucosa constantemente. Este bebé va a estar en NPO, tiene que tener energía en algún sitio. Entonces, si voy a dar fluidoterapia, no le puedo dar cloruro de sodio. O sea, yo no puedo darle cloruro de sodio a un bebito como, por ejemplo, para shock o en reanimación bolo, sí, pero no para tenerlo 24 horas en hospitalización, ni para referirlo 6 horas. El bebito va a ser hipoglicémico.
Entonces nunca refieran un huevito con cloruro nada más. Tienen que recibir, además del agua, energía. Entonces tienen que darle una infusión que traiga glucosa. Entonces trae dextrosa. ¿Qué es la dextrosa? ¿Es glucosa? La dextrosa tiene esta fórmula. O 6. Por eso también se llaman carbohidratos a estas cosas, porque son carbonos más agua. Ok, es un carbohidrato, ¿no? ¿Cuánto es el peso molecular de esta cosa? 180. Pero la glucosa tiene esa misma fórmula y también pesa 180. Y es un carbohidrato. Entonces la dextrosa es un isómero de la glucosa. Si no lo sabían, mucho gusto. Pregúntenles a sus amigos, presuman en las fiestas, ya saben qué es la dextrosa. Es un dextroisómero, por eso se llama dextrosa, es un dextroisómero. Saben que hay levoisómeros y dextroisómeros. Es un dextroisómero de la glucosa. Entonces por eso pesa igual, cumple las mismas funciones biológicas, genera lo mismo cuando entra dentro de las células, sufre el mismo metabolismo que la glucosa y produce la misma cantidad de ATP que una glucosa. ¿Ya? Entonces eso es la dextrosa. Esto está disuelto en agua y es lo que vamos a usar. Como ya sé que están sufriendo un poquito, ya los veo con caritas de dolor, nos vemos bien. ¿Aquí está bien? Sí.